Marcos capítulo 9, versículo 14. Y hemos estado hablando, voy a ponerlos en contexto, porque hemos estado hablando sobre la existencia del mundo espiritual. Quiero que todos me entiendan ahora, vamos a leer el texto. Hemos estado hablando durante toda una serie de semanas, una serie de enseñanzas que se llama ¿Cómo vivir en libertad? ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Amén. Ahora, para yo poder vivir en libertad, yo tengo que entender una verdad básica y elemental. Y es que existe un mundo espiritual. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre estuvimos hablando sobre la existencia de ese mundo espiritual. Hay dos mundos realmente. Está el mundo físico, ese que donde tú caminas, comes, te alimentas, vas al gym y haces todas tus tareas diarias. Pero existe un mundo espiritual. Y un mundo espiritual que ni la iglesia, ni la sociedad, ni nadie le ha interesado que tú conozcas. ¿Aló? Y este mundo espiritual es real. Inclusive es más real que el mundo físico. ¿Lo crees o no lo crees? Y si somos sinceros, cada uno de nosotros puede dar fe de la existencia de ese mundo espiritual, porque todos en algún momento ha tenido algún tipo de experiencia de la cual no ha tenido respuesta. Y no lo puedes entender ni cognitivamente, ni la puedes interpretar a través de la razón, ya sea que la hayas tenido tú en lo personal o que la hayas experimentado a través de otra persona. ¿Cuántos de los que están acá en algún momento han chocado con esa realidad en su vida? Y aunque nosotros queramos ignorar esa realidad, Él está ahí. Ese mundo espiritual existe. ¿Aló? Y ese mundo espiritual es real. ¿Está escuchando? Y no solamente eso, el mundo espiritual afecta al mundo físico. Dirige, gobierna el mundo físico. Esto significa que todo lo que sucede en el mundo físico tiene sus raíces, tiene su causa en ese mundo espiritual. Y aunque muchos queremos darle respuesta física a una situación espiritual, no hay elemento físico que pueda solucionar un problema espiritual. Tú llegas a un psicólogo, te pasas 2 horas ahí y después te dan 26 medicamentos, algo físico, y te vas de la misma manera que llegaste. Lo único ahora es que estás empastigado. Porque el problema no se está generando ¿dónde? En lo físico, sino en lo espiritual. Y a veces vemos situaciones que se generan a nuestro alrededor y no tenemos interpretación para ellas y tratamos de solucionarla ¿con qué? Con lo espiritual, con lo físico. Y nos vamos a los médicos y nos vamos al trabajo y ves que está padeciendo. Hay personas que están peleando con un problema matrimonial, se divorcia y se divorcia y se divorcia y se divorcia y se condena y le da respuesta física, cuando la realidad es que el problema está ¿dónde? En lo espiritual. No somos capaces de darnos cuenta que hay algo espiritual interviniendo en nuestras vidas. Otras personas que conocemos montan negocio y pierden negocio, y montan negocio y pierden negocio, montan negocio y pierden negocio, y tú dices, ¿qué pasa? Y la raíz no es una incapacidad económica o una falta de proyecto, sencillamente es una situación espiritual. Otros, en su estado normal, con todas las condiciones, conozco cientos de miles de personas que hoy deberían vivir plenamente felices, porque lo tienen todo, porque tienen todas las condiciones, porque tienen todos los recursos, y viven en amargura, y viven en dolor, y viven en temor, y viven en estrés, y viven en depresiones, y viven atados. Y tú dices, ¿por qué? Y tú sientes, y aunque tratas de explicar eso, tú sientes que algo que no es natural está atando tu vida, algo que no es natural te está reteniendo para que tú logres cosas, algo que no es natural te está imposibilitando que tú puedas
conquistar cosas en tu vida. Y no importa lo que te esfuerces, y no importa el empeño que pongas, hay algo que tú sabes que está sucediendo. Se llama mundo del espíritu. ¿Aló? ¿Me está escuchando, verdad? Y aunque nosotros hemos querido ignorar esta realidad es latente, es perenne, es permanente, es constante y es tangible porque está delante de nosotros cada día. Porque ese mundo espiritual nos está afectando todos los días. Quieras tú o no quieras tú. Creas tú o no creas tú. Tenga fe tú o no la tenga. Él te va a afectar. ¿Aló? Y aquí tenemos un caso. Y otra de las cosas que enseñé de este mundo espiritual, la razón por la cual hoy hemos ignorado este mundo espiritual, es porque le decía, hay tres causas fundamentales, y es la secularización y la naturalización del mundo. El mundo se ha humanizado. La sociedad que vivimos se ha humanizado. Hoy todo es cognoscitivo. De hecho, hablar de la fe es un acto, puede ser tomado como un acto de falta de respeto. No insultes mi inteligencia, me dijo una persona un día. Y mucha gente rechaza también. ¿Por qué? Porque hoy la ciencia ha avanzado, el conocimiento ha avanzado, el estudio ha avanzado y han querido sustituir lo espiritual con esos elementos. Pero ¿cuántas personas que se han pasado los años estudiando, que tienen títulos colgados en la pared y no tienen soluciones para sus batallas personales? Hace algunos años había un hombre, yo vivía para este entonces en La Habana, y un día llega una persona, un amigo personal, y me dice, me gustaría que tú fueras a orar por una persona, pastor. Esta persona era campeón de lucha libre en Cuba. No voy a decir nombre, muchos lo conocen. Este hombre, y cuando llegué a su casa, yo lo reconocí al instante. Es decir, un hombre muy reconocido en Cuba. Pero cuando yo lo veía en el televisor, yo veía un hombre robusto, un hombre rojizo, una gente. Y cuando llegué a su casa encontré un hombre, un estado paupérrimo. Las ojeras, flaco. Aún así lo pude reconocer. Le digo, ¿tú eres fulano de tal? Me dijo, sí, pastor. Y entonces él me entra a su casa, y cuando entro a su casa, encuentro todo un altar a la gloria. ¿Sí, sí? Cuando yo entré, encontré así en una de las paredes, encontraba todos sus títulos, medallas, y esta la gané en sí, y esta la gané, y esta la gané. Y empezó a contarme toda aquella historia. Y me contaba esas glorias pasadas que tenía. Y fotos con fulano, y fotos con menganito, y fotos cuando estaba con el trofeo y la corona de no sé qué que le pusieron en la cabeza y así. Y le pregunté, ¿para qué me pediste que viniera? Digo, pastor, porque algo me está pasando. Mi esposa me dejó. Tengo un conflicto espiritual. No puedo dormir hace más de 6 meses. Pongo mi cabeza, pongo mi cuerpo sobre la almohada y es como si instantáneamente mis ojos se abrieran. He sentido literalmente como la cama tiene espinas. Claro, en el tour que me da por su casa me doy cuenta que debajo del altar él tenía toda una serie de elementos que ya no pertenecían, era otro altar. Bien. Ahí tenía a Lazarito, a la Virgen de no sé quién,
a la otra degenerada. Todo el equipo, ve, estaban ahí, uno, ve, ellos, abegados. Abegue, ahí. Y sabía que todo eso estaba ofrecido a lo que estaba debajo. Lo que estaba arriba estaba ofrecido a lo que estaba debajo. Pero cuando había ido con un muchacho nuevo en el evangelio, bueno, no era nuevo, pero no tenía experiencia. Pero aquel hombre es un animal, sí, aunque estaba flaco ya, pero es un monstruo de persona. Y de repente le dije, ¿quieres ser libre? Y me dijo, pastor, es lo que más anhelo. Y me dijo, estoy dispuesto a cambiarlo todo eso, porque Dios me deje dormir una noche. Pobrecito. Y la gente la veía en la calle, ¿cómo tú estás? Y todo el mundo me saluda, pastor, pero ellos no saben lo que estoy viviendo. Caramba. La historia corta. Oré por aquel hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y se manifestó. Cuando digo que se manifestó es lo que van a leer aquí ahora. Y lo que ya muchos han experimentado. Y se volvió un monstruo. Era como un oso. Y lo más impresionante es que ese oso era el que le daba la fuerza cuando iba a las peleas. Caramba. El muchacho que estaba conmigo, yo me recuerdo que era una casa muy larga y nosotros estábamos atrás, en lo último atrás. Y cuando yo miro al lado que lo estoy buscando, ya él estaba fuera de la casa. El otro que había ido conmigo. Lo que salió para allá, me dejó frente al oso, solo. Me giré para el cielo y le dije, tú y yo contra este, somos multitud. Este hombre no me puede ni tocar, si me toca es muerto a palo. Cayó bajo el poder de Dios, fulminado por la gloria, ¡prácata! Y cuando estaba en el suelo, empezó a arrastrarse por el suelo, parecía una serpiente, y así levantaba las sillas tiradas por el cielo, y fra. Las sillas no, mesas de cristales, chuagata, todo en el aire. Y yo decía, Padre de los cielos. Pero en un momento yo le decía, que no se pare, que se quede. Y de repente el hombre se para y se tranca así y me mira. Ese fue un momento correcto. Ahí tenía dos. Ay, Dios mío. Y sale disparado para arriba de mí, pero pasa por al lado mío. Yo hago así como diciendo, y sale por al lado mío y va al altar de medalla y empieza a romper todo. En el proceso yo le decía, bótalo, saca, sale de él. Y aquello rompía todo, las medallas por el cielo, los cristales. El hombre no se hizo ni una herida. En un momento determinado empezó a darle patada a lo que estaba debajo del altar, es decir, de aquel lugar lleno de medallas, trofeos y no sé qué. Y cae al suelo como muerto. Y cuando cae al suelo como muerto, viene en sí y me dice, ¿qué me pasó? Digo, si te cuento no me va a querer, así que ni vamos a hablar del tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a caer en ese detalle? Si tú no vas a entenderlo porque no se grabó. Y cuando tú lo cuentas, la gente no te cree porque lo vi todo negro. Yo le dije, ¿qué edad tú tienes? Me dijo, 56 años. Me dijo, tú has vivido en esa oscuridad por 56 años. Me dijo, pero ahora lo veo todo tan claro. Eso no fue lo impresionante. Lo impresionante fue que el hombre me dice, pastor, tengo mucho cansancio. ¿Tú te imaginas que había cargado por más de 50 años ese oso? ¿Tú te imaginas que tú tengas un oso arriba? Sí, le servía para ganar los trofeos. De hecho, en el argot popular le decían El oso. el oso. ¿Tú te imaginas que tú cargues un oso? ¿Cuántas toneladas puede pesar un oso sobre tu cuerpo? Así se sentía él durante todos esos años. El testimonio no está ahí. El hombre se quedó dormido en el suelo. Yo tuve que salir y cerrar la puerta porque él me dijo, yo no puedo más, pastor, se me cierran los ojos. Por favor, ciérreme la puerta. Él confió en mí. Yo cerré y él no se levantó del suelo. Estuvo casi 48 horas durmiendo. Dios lo había sanado. Ay, qué lindo. Qué lindo. Ahora, cuando tú cuentas todo esto, la gente te dice,
¿Y sabe por qué? Porque la sociedad también se ha propuesto ridiculizar lo sobrenatural y el mundo espiritual. Lo ha convertido en algo fabulesco. Bueno, lo ha convertido en algo ficticio, fantasioso. Hoy tú ves las películas de Marvel, y tú ves Hollywood, y tú ves Constantino, y ves la Matrix, y ves todas esas cosas. ¿Y qué estás viendo? Una caricatura del mundo espiritual. Para hacerte creer que el mundo espiritual es caricaturesco, es ficticio. Y de esa manera tú no puedas entender ni descubrir que hay un mundo espiritual que te está haciendo daño. ¿Aló? Y casi siempre, cuando teníamos los eventos, escuche, ¿qué nos pasaba? Esto fue muchas cosas que muchas veces nos pasó. Cuando teníamos los eventos de sanidad, como que vamos a tener, ¿saben las expresiones de la gente? Yo pensaba, y yo sé que algunos aquí que están aquí lo han pensado en algún momento, yo pensaba que eso se veía en película nada más. Cuando tú empezaste a ver todo lo que pasaba, tú decías, esto, espérate, esto, no, esto es película. O me decían, esto yo solamente lo he visto en películas, pastor. ¿Por qué? Porque han convertido en una pantomima el mundo espiritual para hacer creer que no existe. Y que las cosas que tú haces en la tierra no activan o pueden activar o pueden desatar algo espiritual sobre tu vida. Y lo tercero que ha provocado, yo le decía, que ha provocado que el mundo espiritual hoy sea algo no creíble por la gente, es la misma iglesia. La misma iglesia ha ignorado el mundo espiritual y hoy tú visitas las iglesias y lo más espiritual que tú encuentras es la alabanza. No, pastor, ¿y cómo te dice? No, yo me di una risada de pie a cabeza. Pero inclusive en algunos sectores y algunos círculos evangélicos ni siquiera creen en el mundo espiritual. Y cuando tú le hablas de cosas espirituales te dicen, es impresionante. Yo he pasado la vida predicando la palabra, llevando el evangelio por todo lugar donde Dios me ha llevado. He pisado 3 países llevando, y Cuba la visité de una punta hasta la otra, literalmente de Pinar del Río hasta Guantánamo, llevando la palabra de Dios. Y cada vez que manifestaba el mundo espiritual, los pastores me decían, pero lo peor de eso es que llegaba a los lugares y el espíritu y había manifestaciones del poder de Dios y del mundo espiritual, y los pastores me decían, pero es que eso no ha pasado aquí nunca. Digo, pero es que eso debería ser normal. Es decir, no debería ser casual que eso te pasara, debería ser ¿qué? Debería ser normal, porque esto es espiritual. La iglesia es un organismo ¿cómo? No es natural. Es un organismo que, escuche esto, es un organismo que vive de lo sobrenatural, se alimenta de lo sobrenatural, crece por lo sobrenatural, actúa y funciona con lo sobrenatural. Porque yo les voy a hacer una sola pregunta a todos. Una sola pregunta. ¿La oración qué es? Explícame la oración por un momento. ¿Alguien me puede explicar aquí con la oración? ¿Cómo tú puedes creer que una persona pueda doblar su rodilla y con una oración las circunstancias de su vida se cambien? ¿Cómo Dios puede abrir una puerta cuando ustedes están allá y con una oración Dios lo cambió todo? ¿Por qué? Porque es sobrenatural, porque es espiritual. ¿Aló? ¿Cómo puedes creer que por una oración alguien pueda ser sanado? Cuando le han dado a un hombre 3, 4, 10, 12, 15 fisioterapia o quimioterapia y en una sola hora con una palabra se sane. No estamos hablando de cosas utópicas ni reales, cosas que hemos vivido y hemos visto en este mismo altar. Y ahí vemos una de las historias que nos habla de esto, de ese mundo espiritual en operación. Pero tienes que entender algo, que el mundo espiritual está gobernado por 2 poderes. Escríbelo. Hay 2 poderes operando en el mundo espiritual. Y es el poder de las tinieblas y el poder del reino de Dios. Es el poder de Satanás y el poder de Jesucristo. Y hay una dualidad y estos dos poderes se oponen.
Y estos dos poderes son antagónicos. Y estos dos poderes tienen influencia permanente y constante sobre nuestra vida. Quieras tú o no quieras tú, a ellos les da lo mismo que tú quieras o que no quieras. Es más, si lo ignoras, mejor. Mejor. Y ahí vamos a encontrar, escucha esto, estos dos poderes en acción, estos dos gobiernos en acción, en la vida de una persona. Voy a leerlo. Y cuando llegó estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, no me lo quite, hijo, vete atrás, y escribas que disputaban entre ellos. Sigue. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. No, ¿para dónde va, hijo? Y corriendo a él, le saludaron. 16. Y le preguntó, ¿qué disputáis entre ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, maestro, escuche este cuadro. Maestro, traje a ti mi qué. Traje aquí a ti mi qué. Traje mi qué. Alguien que me ayude aquí, venga. ¿Alguien me puede ayudar? Un muchachito joven. Ven. Ven acá, ayúdame acá. Era el padre. Ven acá, Manolo. El padre traía aquí. El padre traía aquí. Traje a ti, mi hijo. Agárralo. Aquí lo trae. ¿Y por qué lo traía? Mira. Que tiene un espíritu que. ¿Tiene un qué? ¿Tiene un espíritu qué? Allá está. ¿Qué dice ahí? Ah, esto no oye. ¿Verdad que tiene un espíritu mudo? ¿Qué tenía? ¿Un problema grave en las cuerdas vocales? No tenía eso, ¿verdad? Ya. ¿Qué tenía? Escucha lo que dice. ¿Qué tenía un qué? Diga conmigo, hay espíritus que provocan enfermedades. ¿Escuchaste, verdad? Ay, pastor, yo no sabía eso. Venga a la campaña, porque a la campaña traen gente con espíritus mudos. Yo le puse un video, ¿se recuerda? De una señora que oramos, no podía hablar cuando... Amén. Amén, me dijo. Mamá. Espíritu mudo, cuando le dije, suéltalo, espíritu mudo, porque ellos son espíritus mudos y sordos, pero escuchan y hablan, pero mucho. No, son mudos y sordos para ti, pero para ellos no son mudos y sordos. Ellos solo provocan eso. ¿Qué tenía muchachito tuyo? No era mudo, cuidado. No, tenía un espíritu mudo. Hay una diferencia, porque tú vas al médico y te dice, es que el niño es mudo. Pero le revisan las cuerdas vocales y no tiene problema. Y le revisan el tacado y no tiene problema. Pero no se entiende porque no habla. ¿Cuántos casos han visto así? Y no de mudo, de cualquier cosa. ¿Pero por qué? El diagnóstico te dice que no tiene por qué estarle pasando eso. ¿Y es por qué? Porque tiene un espíritu. Ahora, tú le puedes tirar placa. Tú lo puedes pasar por una tomografía parcial. Tú le puedes hacer un contraste para meterle yodo en el cuerpo. Que eso no va a salir. No sale. ¿Y sabes por qué no sale? Porque es que. Porque es que. Es un espíritu. Y lo espiritual solo sale con lo espiritual. Yo no puedo confrontar una situación, yo no puedo cambiar una situación, yo no puedo modificar una situación espiritual con una herramienta natural. Lo espiritual, lo único que puede transformarlo, modificarlo, cambiarlo y vencerlo es lo espiritual. Vamos ahí. 18. El cual donde quiera que lo toma, escuchen, por favor, escuchen ahora el diagnóstico, las causas, lo que provoca, la consecuencia de tener ese espíritu. A ver qué diagnóstico le damos nosotros que somos medio médicos. Donde quiera que lo agarra, le da lo mismo donde lo agarre. ¿Lo qué? ¿Le qué? Lo sacude y lo echa. ¿Y echa qué? ¿No se le parece esto a algo? ¿A qué se le parece? A un ataque de convulsión o a una epilepsia, ¿verdad? Dice que le echa ¿qué? Una vez estábamos en una iglesia, nunca se me olvida, y yo estaba predicando y de repente detrás de mí estaban los pastores y la familia pastoral,
que tenían una hija de 13 años. Y mientras yo predicaba, la niña cae al suelo y empezó a tener un ataque de convulsión, de epilepsia. Cuando yo me acerco a la niña, yo voy a orar por ella, el pastor me dice, no, pastor, no hace falta. Ya nosotros sabemos cómo lidiar con esto. Ella lo ha tenido desde que es una muy jovencita. Y ya nosotros le digo, no, pero esto no es una enfermedad. Me dice el hombre, muy serio, un pastor reconocido en La Habana, me dice, ¿qué usted me está diciendo? Le dije, no, eso es un demonio lo que tiene, un espíritu. Me dijo, pastor, escuche, no sea sensacionalista, me dijo. Bueno, sí. No sea sensacionalista, me dijo. Nosotros, ¿cómo usted va a decir que mi hija, nacida en la casa del Señor, que se dormía en los bancos de la iglesia, va a tener un demonio? Digo, a mí me da lo mismo donde ella ha dormido ni donde se ha despertado. Yo estoy viendo un espíritu ministrando la vida de esa muchacha. El pastor, la madre, es la que salta y me dice, pastor, disculpe a mi esposo, haga lo que usted tenga que hacer porque nosotros lo invitamos. Claro. Perfecto. ¿Usted me deja orar por ella? Sí, claro. Le puse la mano a la niña y la niña daba bolillo en el suelo, daba espumas y todo. Hasta que vino en sí, cuando llegó me dijo, ¿qué le pasó? Ahora, el problema no estaba ahí. El demonio había salido. La pregunta es, ¿por qué había entrado? Porque una niña de 13 años, como un troce para adentro. Y le hago una pregunta. Le digo, hija, ¿desde cuándo tú padeces de esto? Me dice, pastor, yo tengo esto desde hace 3 años, desde que yo tenía 10 añitos. Y yo le dije, ¿y cuál fue la causa? Me dice, pastor, es que cuando yo tenía 10 años yo me puse a orar a Dios. Eso, y yo le dije a Dios, tuve una experiencia espiritual poderosa con Dios. Y desde ese día empecé a padecer de la epilepsia. Sí, un encuentro espiritual con Dios y terminaste enferma. Ahí hay algo. No me. Ahí hay algo. Ahí el 2 por 2 ese no me está dando 4. Me está dando como 17, 36, pero no 4. Me dice, escucha lo que dice. Le dije que tú le pediste a Dios. Me dijo, yo le pedí al Señor, me dijo. Yo le pedí al Señor. Quería que Él me usara como Él usaba a Pablo. Dios, tremendo. Eso está bien. Yo también le he pedido, pero no me endemonió como tú. Y me dice, pero necesito saber qué más pasó. Y él me dice, pero yo sé que en la Biblia dice la Biblia que Pablo tenía un aguijón en la carne, que había orado a Dios 3 veces que se lo quitara. ¿Cierto? Y yo le dije, si tú quieres usarme como Él, también me puedes dar el aguijón que tenía Pablo. Digo, hija, ¿tú sabes lo que tú le pediste a Dios? ¿Cómo? Sí. La Biblia dice que el aguijón es un emisario de Satanás para bofetearlo. Literalmente tú le pediste un demonio a Dios. Y como Dios no tiene demonio, hubo otro que respondió a tu oración. La muchachita había orado a Dios para que Dios pusiera la misma unción que Pablo, pero Pablo tenía un emisario de Satanás. La Biblia llama un aguijón. Eso está en 2 Corintios 12. Tenía un aguijón en su carne, pero era un emisario. Ahora, Pablo no se lo pidió a Dios, Dios lo puso para cuidarlo, para guardarlo, increíblemente. Porque cuando Dios nos da revelación, también pone un elemento para que nosotros tengamos que ser cuidadosos con la revelación. Ahora, por eso es que añade sabiduría, añade tristeza, dice la Biblia. Y de repente la muchacha me explica de que ella había pedido eso a Dios. Yo le dije, tú le pediste un demonio al diablo, tú le pediste un diablo a Dios. Y Dios no hace esa respuesta. Dios mandó, otra persona te dio la respuesta. Y eso está metido adentro. O estaba metido adentro. Ahora, lo que quiero que entiendan es que cómo nosotros podemos ver una situación física y la podemos evaluar cómo. Bajo los conocimientos o bajo la ignorancia que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos visto involucrados en una situación espiritual en nuestra vida y le damos una respuesta cómo? Natural. Te echaba espumarajo y cruje lo que así mismo no hacen. Y no dice la Biblia que cruje. No hacen esos mismos la gente que tiene una epilepsia. Y se va a qué. Los demonios secan a la gente, bro.
como el oso. Lo tenían seco. Los amonios te secan. ¿Quieres engordar? No puedo engordar. Te secan, secado, desbaratado. Dice, y diga a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Definitivamente, este muchacho tenía ¿qué, Manolo? No, tenía un conflicto espiritual. Porque sobre él estaba operando ¿qué? Estaba operando uno de los dos poderes. ¿Cuál? Le dije que había dos poderes. Dos gobiernos, dos imperios, dos potestades trabajando. Sobre el muchacho, por alguna razón estaba operando ¿qué? Estaba operando el poder de las tinieblas. Estaba operando la vida de ese niño. Y lo tenía como, enfermo, desbaratado. Y al padre loco, destruido. Pero yo no tengo, él no tenía vida. Dios mío. ¿Por qué no tiene vida? Porque el niño está enfermo, hermano, y no tiene manera de resolver encima de eso. No habla. Mira qué cochinos son. Ay, Dios mío. Cristo. Pero ahora va a ponerse en acción ¿qué? Es el otro poder. El de la luz. El del reino. El de nuestro amado Jesucristo. Aleluya. Gloria. El que debe operar permanentemente dentro de la casa de Dios, porque todo el que pasa por la puerta viene con muchas cosas que vienen del reino de las tinieblas, pero cuando llega aquí y es confrontado con el reino de la luz, su vida cambia, su familia cambia, su hogar cambia, su salud es restaurada, su vida es transformada, porque cada vez que tú te encuentres en un escenario de la gloria de Dios, el poder de las tinieblas tiene que retroceder. Amén. Dios mío. Me da lo mismo lo que tú creas, va a retroceder. Y tengo que decirte algo, las tinieblas que te han estado atando, que te han estado enfermando, que han estado desbaratando tu casa, tu familia, tu hogar, tu salud mental, tu salud económica, esta noche, si viniste hasta este lugar, el reino de las tinieblas que ha estado operando en ti, el poder de las tinieblas que ha estado operando en ti, tiene que empezar a retroceder, va a empezar a retroceder dentro de tu vida. Para eso viniste. Si el plan para que tú viniste fue para entretenerte, me parece que no viniste a la iglesia correcta. Las de entretenimiento comienzan más temprano. Las que te entretienen en otra hora. ¿Aló? Dile que tiene al lado. No hay entretenimiento. ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Ay, pastor y fulano que lleva 36 años, 15 años, no, Lazarita. 15 años, dice, lo traímos. ¿Y qué dice? Y se lo llevé a quién? A algún discípulo tuyo, pero no le pasó nada. No pudieron. No puede. ¿Aló? Amén. Eso pasa allá y ahora también pasa. Sí. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula y perversa. En algunas otras traducciones, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Tráemelo. Dile que tiene al lado, hay que traerlo. No viene solo. La gente que tiene un conflicto espiritual no viene a la iglesia, para que lo entiendan. Hay que irlo a buscar. Hay que montarlo en un carro. Hay que traerlo. No me lo puede dejar. Usted lo agarra y le dice, vamos conmigo. No, pero yo no tengo deseo. Yo no te pregunté si tú tenías deseo. Tú tienes necesidad. Y si eso te tiene que llevar a montarlo en un carro, agarrarlo por el cuello, montarlo por arriba del techo, bajarlo para que pongamos la mano sobre él, pues tráelo. El 15, el 16 y el 17. Agarra gente que usted sabe que necesita a Dios, que necesita su intervención. Por una sencilla razón, porque la gente que está atada no quiere venir al reino de Dios. Y no es que no pueda, es que los espíritus que están dentro de ellos te dicen, no vaya, ese loco ahí que lo que hace es gritar, déjate de locura, no vayas más ahí, en esa iglesia no te metas, vete a la otra iglesia que es más tranquila, que se alaba así, y que se levanta las manos así, y que se glorifica así, ahí no, a las 6 de la tarde, no. Dale un aplauso al rey. Ahora entiendes por qué
Ay, pastor, a mí me era tan fácil ir a la iglesia que tenía al lado de mi casa. Yo me levantaba cada mañana y tenía un deseo de ir. Cuando yo decido venir para acá, empiezan los conflictos. Mamá que me llama, el primo que me llamó, el otro que me metí, el otro me dice no vaya, apareció no sé qué, que me llevaron para el hospital. Y yo, ¿por qué? Le rompo la puerta de la casa. Ahora está entendiendo, ¿verdad? Usted está entendiendo, ¿verdad? Porque hay, Diego, viva iglesia y iglesia. Ay, pastor, pero yo iba, a mí me gusta ir tanto a la casa del Señor. Y yo voy con gozo. No, y el diablo va con ellos, los demonios van con ellos, se sientan ahí al lado y dicen amén, 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 apóstol, amén. Hace algún tiempo aquí pasó, una muchachita vino a este lugar, se sentó ahí y cuando fui a empezar a ministrar salió que era una barra. Pero se le quedaron las llaves del carro. Se le quedaron las llaves del carro ahí. Y ella regresa a buscar las llaves del carro. Pueden dar fe de esto. Pero en el momento que ella entra y está en el piso buscando la llave del carro, yo la llamo. Ven acá. Ven acá. Y terminó acá. Está la grabación ahí. ¡Oh! ¿Y sí? ¿Y sabes por qué? Ella después me lo contaba, me decía, porque cuando tú fuiste a predicar, y quizás tengas esa batalla ahora mismo, cuando tú ibas a empezar a ministrar, me decía, vete, ahora vete. Fíjate, ellos trataron de impedir que tú llegaras, y ya cuando tú llegaste, que te sentaste, te dice, vete. Otras veces le ministramos a los endemoniados y cuando el demonio salta me dice, ella no tenía que haber venido aquí. Yo se lo dije, no vaya allí. Hay una pila iglesia, tú tenías que haber ido a otra iglesia. Mira que se lo dije que no viniera. Ese es el demonio, siempre habla. Mira que le dije que no. Mira que impedí que viniera, pero vino. Una vez estábamos, yo le cuento toda esta historia y usted dice, pastor, deja que empecemos a orar ahorita y yo se lo voy a hacer. ¡No te vas! Ya me salí que la voz está mandando fuego. Dale un aplauso, ahí. Sí, una vez estábamos. En realidad no le tienes un callo, ¿qué? Sí, una vez estábamos en una iglesia, nunca se me olvida mi segundo viaje a los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos y una amistad mía en Broward nos invitaron a una iglesia muy grande, como de 1000 y pico de gente. Una iglesia grande, muy linda, todo con cámaras y todo. Yo voy y me siento. Y cuando estoy sentado ahí, sí, a mi mano derecha, izquierda, estaban mis amistades. Yo me había quedado en su casa. Los bendigo hasta ellos llegué. José y su esposa. Y José Ramón. Y entonces, ese rato no lo veo. Ellos estaban sentados aquí. Y yo estoy sentado. Cuando de repente, hay uno al lado mío, que se ve y me dice, tú no tenías que haber venido. Yo sentado. No. El pastor estaba predicando. Pero esta persona pertenecía a la junta del pastor y me había puesto en la primera fila antes. ¿Que quién se siente en la primera fila antes? Los pastores y todo. Los líderes. Y los pastores de la iglesia. El que estaba al lado mío me dijo, tú no tenías que haber venido. Aprendido. No me conoce, yo nunca lo he visto y nunca me había visto a mí. Pero ya él sabía cuando me le dije, cállate la boca. Me dijo, yo hice de todo para que no pudiera venir a los Estados Unidos. Y verdad que sí, porque a mí me habían retenido mi ciudadanía española por 10 años. El diablo se metió, para que usted vea, hay unos papelitos que están trabados ahí, pero estamos, ¿qué? Orando, no es, ay Señor, por favor, destraba los papeles, no, diablo, suelta los papeles. Ay, el diablo haga papeles, sí, hay algunos papeles aquí atados, vamos a sacarlos. Suelta los papeles, desgraciado. Y él volvió y dijo, vete tú. A mí me invitaron a mí. Y yo sabía. Y yo le decía, cállate. Yo no tenía que haber venido. Tú no tenías que haber venido. Que te caiga. Eso también me lo dijeron en la iglesia, cuando ministré aquí.
Una muchacha endemoniada empezó a hablar en lengua y después empezó a traducir la lengua. Y me dijo, yo hice lo posible, lo imposible porque tú no quisieras los Estados Unidos. Ustedes creen, voy a decirles algo. Ustedes creen que Satanás va a hacer lo posible, lo imposible para impedir, lo hizo por más de 10 años, impedir que yo entrara a esta nación. Y usted cree que yo vengo a jugar aquí, a tener culticos de avivamiento y hacer entretenimiento a la iglesia. ¿Tú sabes por qué Dios me trajo a esta nación? Porque esta nación está lista, está ávida, está necesitada de un avivamiento, un cambio, una transformación. Esta nación necesita un mover de la gloria del Rey de los cielos. Esta nación está preparada, está lista para que algo suceda. Y Dios nos trajo a esta tierra para provocar eso, para crear un movimiento de gloria y de libertad. Para eso nos trajo a esta tierra y nos impidió por 10 años degenerado. Tú no tenías que haber venido, me dijo. ¡Que te calle la boca! ¿Y sabe cómo se cayó cuando le dije, si no me vuelves a hablar, te saco para afuera? Cuando tú le hablas de sacarlo, ¿por qué? Le explico. La Biblia un día dice que Jesús llegó a donde estaba un endemoniado, que tenía una legión. Y cuando lo fue a sacar, los demonios le dijeron, no lo saques de aquí, mételo en los puercos. Y yo dije, ¿por qué ellos dicen que lo meten en el puerco? Porque si no los meten en el puerco, tienen que regresar para el infierno. Y el infierno está malo. Eso está caliente, eso está ahí encendido, está encendido el infierno. Así que dile que tiene al lado, haz todo lo posible para no ir para el infierno. Busca a Dios, adora a Dios, ama a Dios, honra a Dios, sirve a Dios. Ten fe en Él para que no te vayas para ahí, porque ni los demonios quieren meterse ahí. ¿Quieres el miedo más grande que tiene un demonio? ¿Sabes cuál es? Que tú le digas, te voy a sacar. ¿Dónde voy? Escuche esto. ¿Dónde vas? El pastor que está en la plataforma está viendo todo el cuadro. Termina de predicar. El hombre no se movió toda la noche así, mira. Era uno de los diáconos de la iglesia. Sentadito así. El pastor regresa. Y cuando él regresa, me dice el pastor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Y el amigo que me había llevado me dijo, es un apóstol de Cuba. Me dijo, yo lo sé. Porque el Espíritu, desde que estaba en la plataforma, me estaba dando testimonio a usted. Y yo vi todo lo que pasó. Y esto es un diácono de nuestra iglesia, uno de los servidores de esta casa. Pero él me demostró con su actitud de que tiene un espíritu, tiene algo ministrando todavía. Entonces, en ese momento, le digo, pastor, ¿me da un chancecito? Me dijo, sí, claro. La iglesia había terminado, el culto había terminado. Me da un chancecito. El hombre estaba sentado todavía ahí, no se había movido, estaba así mismo. Porque fíjate, los demonios te obedecen más que la gente. Tú le dices a la gente, ve a la iglesia, y no viene. Tú le dices a un demonio, ve a la iglesia, y él no falta. Hecho, tú le dices a una persona, por favor, no te puedes sentar ahí, mi amor. ¿Usted quiere que te pueda correr para acá? ¿Y eso? Están ahí metidos. Sí. Entonces tú lo que tienes que hacer es meterle el demonio adentro y decirle, espíritu demoníaco, sale ahí, levántate y la trae. Siéntate aquí y después se lo saca. Así se resuelve los muchachos, facilito. Porque las personas no obedecen, pero yo sí. Mire, hermano, se había terminado el culto y el hombre no se movía de ahí. Así mismo. Y le dije, pastor, ¿usted me da un chancito? Me dijo, sí. Me miré y le dije, te prometí que no te iba a sacar mientras te viera el culto. Ahora te vas. En el nombre de Jesús. ¡Pum! Vomitó, hizo, pastor. Y quedó libre. Era un pastor. Era un diácono de la iglesia. Pero lo hemos visto de todo, los colores. Ay, mamá. Ahora, ¿qué pasó, hijo? El mundo espiritual. Todo esto yo te lo cuento para que el apóstol está haciendo. Mira, hermano, si usted supiera todo lo que yo he tenido que sufrir y padecer por tener estos dones en mi vida, usted nunca pensaría que yo lo hago para mofarme. Porque para mover tenía estos dones, he tenido que recibir todo el rechazo de ustedes todos juntos, todo el dolor de ustedes todos juntos, todos los conflictos de ustedes todos juntos, todos los ayunos que ustedes todavía ninguno va a hacer, para poder ser responsable con lo que Dios me ha dado. Y lo peor de esto es que nunca se lo pedí a Dios. A mí no me pidieron, ¿tú aceptas? No. A mí me dijeron, es tuyo. No me dejaron ni votar. ¿Acepta usted el don de la... ¿Y sabe por qué no me pidió opinión? Por decir yo no.
Pero bueno, ya no le puedo decir que no. Me recuerdo. Ya no le puedo decir que no. Esto es aquella persona que Dios nos ha llamado en este ministerio. Esto es la mafia. No, una noche yo estaba orando y Dios me mostró un cartel grande y que decía, se busca. Y yo le dije a Dios, ¿y esto? Y yo estaba así con la cara mía y decía, ¿y esto qué cosa es, Señor? Me dijo, ese es el cartel que tiene tuyo del infierno. Lo tiene. El que me haga caer este gordo, el que me lo haga caer, aunque sea con dinero, o con mujeres, o con lo que sea, el que se caiga en fornicación, en adulterio, el que me lo logre caer, lo hago jefe del infierno. Y por la gracia de Dios, llevo 20 años sirviendo al Rey. He visitado muchas naciones de la tierra. Dios me ha bendecido. Y la única razón por la cual hago lo que hago, porque el Dios de los cielos camina conmigo en todo momento. Él ha estado conmigo desde mi juventud y mi niñez hasta hoy. Él no me deja y no te dejará ni nunca te desamparará. No tengas temor porque Él camina contigo. Dice la Biblia, no temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Aleluya. Él está conmigo, por eso que puedo hacerlo. No son mis dones, no son mis capacidades, no son mis talentos. Es Él. Porque para yo subirme a esta plataforma a las 4 de la mañana yo estaba orando y pidiéndole a Dios, no puedo sin ti no lo voy a hacer. Si no va, no voy. No, me tienen vigilado. La única razón. ¡Tráemelo! Dile que tiene al lado, tráelo para la campaña. Ya te vino a la mente fulanito de tal, Juanito Pérez. Tráelo. Sigue. Y se lo trajeron. El 15, el 16 y 17 se lo trajeron. A la cruzada evangelística. Se lo trajeron. Y cuando el Espíritu que... Dios Jesús. Nada más que lo vio. ¿Tú crees que yo tuve? Mira, ¿tú crees que yo tuve que hablar con ese hombre? No, él me vio. Porque él puede ver lo que ustedes no pueden ver porque ellos ven el mundo espiritual. Lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando ¿qué? Otro ataque de epilepsia. Sigue. Pero este es el texto más importante de todos. Jesús. Vengan acá ahora los dos. Pongan mucha atención ahora porque este es el secreto de todo. Vamos arriba. El muchacho está en el suelo. No habla. Qué lindo. Hay una multitud inmensa. Está botando espuma por la boca, se está retorciendo. Y Jesús va para el Padre. Ay, pobrecito. El muchacho está teniendo una crisis. Una persona con un mínimo de conciencia hubiese reaccionado, pero Jesús no va a reaccionar a él. Ay, Dios. Bueno. Jesús va al Padre. Aleluya. ¿Y sabes por qué Jesús va al Padre? Porque la Biblia dice que él era un muchacho. ¿Y sabe lo que significa? Que ese muchacho, la autoridad de ese muchacho, es el Padre, no es él. Mira qué lindo. Y si él quiere sacar el espíritu de ese muchacho, él necesita dos elementos, autoridad y fe. Dios se fue. ¿Usted me está escuchando? Hace algunos años me pasó también. Me trajeron una niña que tenía una deformación física. Cuando vinieron, la mamá viene con ella me dice, hoy la vi en las redes, ha bajado de peso mucho. Y me dice, pastor, quiero que ore por mi hija. Y puse la mano sobre ella. Me dijo, no, pastor, me quita la mano y me dice, no, ore por la niña, que es la que tiene problemas. Le dije, no, voy a orar por ti y verás lo que pasa en tu hija. La niña la sentamos en un asiento, puse la mano sobre ella y en el momento empezó a enderezarse el cuerpo de esta niña. Gloria a Dios. Y mientras yo oraba, le decía, Señor, haz libre a la niña
con la mano puesta en ella, la niña se sanaba. Porque la entrada, esto es lo... ¿Por qué estaba ahí? Porque quien la había dejado entrar no había sido él. Había sido el Padre. padre. Oh, mamá. ¿Y cómo él sabía eso? Hay muchas cosas que hoy están en tu vida que no lo dejaron entraste tú. Tus padres dejaron entrar en tu vida. Hoy tienes que pelear con conflictos espirituales, con maldiciones, con pecados. Y tú no sabes por qué están ahí. Cuando tú no lo dejaste entrar. El padre quería que fuera libre, pero él no sabía que él había sido quien había permitido que el niño estuviera así. Todos los conflictos espirituales que hoy tienen tus hijos, que son menores de edad, son producto de tus pecados y tus errores del pasado. Y tengo que ser muy sincero contigo. Todos los conflictos que tienen tus hijos, todas las enfermedades que hoy padecen, son el producto del pecado de tu pasado, que le diste entrada a la vida de ellos. Por eso Jesús no le interesó al muchacho. Jesús literalmente ignoró al muchacho y fue a la fuente, porque Jesús nunca va a tocar la rama, va a ir a la raíz. Y se vira al padre y le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, léelo. Desde niño. Si le estaba pasando desde niño, no era algo que él había provocado, porque los niños no pueden abrirle puerta a los demonios. Porque está más vivo, mira. Que vivo está. Yo creo que él está haciendo así. La miseria con que hoy están. Tú no entiendes que la idolatría que practicaste, que la hechicería que practicaste, que el pecado que practicaste, son puertas abiertas a tu familia, porque tu generación va a ser marcada, como mismo fue marcada la generación de Adán, cuando fue capaz de obedecer a Dios, sus hijos se mataron unos a otros. Porque todo lo que tú hagas en tu generación afectará a todo lo que tú hagas en tu vida afectará a tus generaciones. ¿Qué le pregunta? ¿Desde cuándo? Desde que era niño. Entonces Jesús supo que lo que estaba ahí adentro no lo había dejado entrar él. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué usted cree que va a hacer Jesús? ¿Va a echarlo fuera? No. ¡No! Ven acá, mamá. Ay, Te voy a hacer una pregunta. El niño ahí, provocado, la gente mirando el espectáculo, y el niño votando qué? ¿Y Jesús hablando con quién? Con padre. 22, Isa. ¿Isa? 22. Y muchas veces lo echan en el fuego y lo echan en las aguas. ¿Para qué? Para matarlo. Wow. Tú no entiendes que el diablo te está metiendo en la droga, ¿para qué? El diablo está trayendo esa locura en tu vida, ¿para qué? Para que te como, para que te suicides, hermano. ¿Pero qué le dijo? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate, todavía el padre no tenía fe. Si puede. Porque si le dice al maestro, si tú, claro, él tenía un precedente, recuerda que ya se lo había traído, lo había llevado a otras iglesias, No pasó nada. le había llevado a otros pastores, y no había pasado nada. Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. ¿Y qué hace Jesús? Mira lo que hace el maestro. Espérate, para ahí. El niño sigue en el suelo, botando. Y Jesús, amenamente conversando con el Padre. Tranquilo. Sí. El 23. Y Jesús le dijo, fíjate, la pregunta no es si yo puedo hacer algo. Qué cosa más linda. si tú crees, es verdad, hay que creer. Si no, Creo que la pregunta es incorrecta, Manolo.
La pregunta no es si yo puedo hacer algo, la pregunta es si tú crees, porque yo puedo hacer todo mientras tú lo creas. Porque todo lo que tú creas, 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 ya sea en el ámbito de la familia o en el ámbito de la salud, todo lo que tú creas yo lo puedo hacer. Porque para el que cree, para el que cree, para el que cree, todo es posible. No te he dicho, mujer, que si cree verás la gloria de Dios. No hay milagro difícil para el rey. Dios puede cambiar tus hijos, Dios puede cambiar tu familia, Dios puede cambiar tu casa. Lo único que tienes que hacer es que Dios está listo para cambiar tu estado, pero lo único que necesita de ti no es que tú me preguntes a mí si tú crees que yo pueda. No, la pregunta no es esa, Manolo. ¿Tú crees que Dios lo puede? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Bueno. Y él le responde, porque el que cree. Tú sabes que ese es el secreto del reino. ¿Y sabes lo que pasa con la iglesia? Que el 90% de los creyentes que hoy se sientan en la iglesia no creen. Y esto es duro decirlo. Pero en mi experiencia de más de casi 30 años sirviéndole a Dios, el 90% de las personas que se sientan en una iglesia no creen. No creen. Solo tienen una fe en que algo puede pasar algún día. ¿Y sabes por qué están enfermos? Porque no creen. Y creen en un Dios histórico, y creen en un Dios pasado, y creen en un Dios futuro, pero no creen en un Dios que pueda hacer un milagro ahora. ¿Cuánta gente cae en enfermedades por 20 años dentro de la iglesia y nunca tienen el valor de pasar adelante y decirle, quiero ser sano hoy y no me voy hasta que no me sane? ¿Y sabes por qué? Porque no creen. Hay una Marta en la escritura que no creía. Ella tenía fe en su corazón. Ella sabía la palabra, pero no creía. Y Jesús le decía, cree solamente y verás la gloria de Dios. Porque el creer no es un estado de esperanza. El creer es un estado permanente, es un estado de la hora. Porque cuando yo creo, yo acciono y yo declaro. ¿Cómo yo sé que alguien cree? Cuando acciona y declara. ¿Entiendes? Como la mujer tiene flujo de sangre, ¿qué dijo? Si lo toco, me sano. ¿Qué dijo? Voy, declaró y fue en busca de su milagro. ¿Sabes por qué hoy la iglesia en su 90% está enferma? Porque no cree en un Dios presente y poderoso, un Dios que no solamente abre los cielos o abre un mar rojo o resucita una persona. Ese Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Ese Dios que hizo milagros en esta tierra, resucitó al muerto, sanó al enfermo, lo está haciendo hoy. Pero ¿sabe lo que pasa con la iglesia? Que no lo cree. Un día nos trajeron a nuestra iglesia un señor de 80 y tantos años. Este hombre había sido cristiano casi de niño. Este hombre, su hija me dijo, pastor, él lleva rato en ese sillón de ruedas, casi 16 años en ese sillón de ruedas, pero tiene una fe inquebrantable, me dijo. Él cree en Jesús con toda su fuerza. Cuando yo me acerco al Señor, yo le pregunto, me dijo, ¿crees en Dios? Me dijo, yo, no me tienes ni que hacer esa pregunta. Este que está sentado aquí me dijo, le sirvió a Dios por años y honré a mi Dios. Mi esposa partió con el Señor y mis hijos partieron con el Señor. Esa era la nieta. Y yo he quedado para vivir. Y le dije, ¿sabes que Dios te quiere sano? Me dijo, yo lo sé. Yo sé que Él me va a sanar cuando llegue a los cielos. Yo le dije, yo no te estoy hablando de los cielos. Yo te estoy hablando ahora. Y él me dice, pastor, ¿qué usted me está diciendo? ¿Que Dios me puede sanar ahora? No me entendiste. Yo te estoy diciendo que Dios te sanó hace miles de años cuando se subió a una cruz porque por tu llaga ya tú fuiste curado. Lo que pasa es que tú no crees que esas llagas te sanaron. Y me dice, como Mara, nadie me había hecho eso.
empezó a llorar. Y me dijo, usted me está diciendo que yo no tengo que estar arriba de esta silla. Y se levantó. ¿Y sabes lo duro de esto? Que hay miles de gente enferma dentro de la iglesia y a nadie le interesa. Amén. Y nadie le ha dicho esa verdad. Y son salvos y se van a los cielos, pero se van enfermos y derrotados. Y ese no es el plan. Dios no se goza con tu divorcio. Dios no se goza con tu enfermedad. No se goza con tu miseria. Dios prepara una vida abundante para ti. Y si hoy la tienes, no es la voluntad del Rey. Le tomé de la mano y le hice la pregunta: ¿tú crees que Dios hoy y ahora mismo te pueda levantar de esa silla? Me dijo, lo creo. Qué lindo. Jesús. Al instante sus pies se fortalecieron y empezó a caminar. Y oraba. ¿Y sabes lo que me testificaba los otros días de la campaña? Se paraba y me decía, ¿sabes lo que me duele? Que no apareciste 16 años antes. Wow. Amén. Amén. ¿Por qué no apareciste hace 16 años? ¿Y sabes lo que le dije? El Dios que tú tienes en la Biblia es el misma Biblia que yo leo. Si la hubieses leído, Él te hubiese dicho a ti lo mismo. Yo no tenía que aparecer. Porque la Biblia que tú tienes y la que hoy leemos Lo mismo. es la misma hace 2000 años. ¿Sabes lo que no es lo mismo? No cambió la Biblia, no cambiaron las circunstancias, no cambió. Lo único que cambió, ¿cómo te llamas, general? Lo único que le cambió, ¿qué fue? La fe. Y pasó de un estado pasivo, de un estado futurista, a estado presente. Y digo, ahora mismo me sano. Y le digo a Jesús, si crees, porque para el que cree todo es posible. Ve, no te me vayas, no. ¿Y qué le digo? Escucha esto, rápido, terminamos. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿por qué? Porque Jesús no puede empezar el milagro hasta que aparezca la fe. Alguien tiene que poner la fe. Si quieres un milagro en tu vida, alguien tiene que poner la fe. Lo mismo lo puedes poner tú que un vecino, que un primo, que un hermano. Pero alguien tiene que pagar por la fe. Alguien tiene que poner fe en tu vida. Es tiempo de que empieces a moverte en fe, a creer en fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y este reino funciona por fe y para fe. Hasta que alguien no puso la fe, Jesús no actuó. Jesús nunca actuará en tu vida hasta que no haya fe. No importa la necesidad que tengas. Puedes estar 16 años metido incrustado en una mesa, en una cama, en una silla. Dios nunca actuará hasta que no encuentre ¿qué? Fe. Y le dijo, Creo. Ayúdame en Mi incredulidad. Hay gente que cree pero todavía tiene una duda. Pero es solamente eso. ¿Qué dice? Creo. ¿Cuántos hoy tienen una situación en su vida? Yo creo. Y están dispuestos a decirle, Creo. ¿tú crees que Dios puede cambiar tu matrimonio? ¿Tú crees que Dios te puede cambiar tu vida? Creo. No. Creo. ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu salud? Creo. ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu familia? ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu economía? ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu hogar? Tu matrimonio, Dios lo puede cambiar. Sí, lo creo. Dice, no me hace falta más nada. ¿Qué hizo? Le dio quita del medio. Ya lo que veniste a hacer, te puedes sentar, que ya tú terminaste. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu, ¡sale del agua! Diciendo, el espíritu mudo y sordo. Yo te mando que salgas de él y que no entres más en él. ¿Y qué pasó? Ya habla. 26, ¿sabes? Entonces el espíritu clamando, era muy disuelto, pero clamó. Fíjate, ellos son descarados. Sacudiéndolo con violencia salió. Y usted me dice, pastor, ¿por qué me sacuden así? ¿Por qué me pasa esto? Porque está saliendo. Dile que tiene al lado. Cuando te sacuden, ¿por qué está saliendo?
cuando sacude. Así que no le tenga miedo al sacudimiento. No le tenga miedo al sacudimiento cuando te sacude porque está saliendo. Y que mandó. Y quedó como muerto. De modo que el muchacho decía, la gente decía que sí, está muerto. Está muerto. Pero no está muerto.